Señor, en tus pensamientos, en tu bondad, en tu gracia, en tu favor. Y queremos rogarte, Señor, que la manifestación de tu Espíritu esté aquí en este lugar, en esta hora. Aclara nuestra mente, aclara nuestros pensamientos para exponer y que tú ilumines nuestro entendimiento para que pongas palabra inspirada que bendiga y que renueve nuestras fuerzas. Bendice, Señor, al pastor Carlos, a Soledad, a su esposa. Amén, también. Padre, te rogamos, Padre, que tú tengas compasión de ellos, tus siervos, y que los sanes en el nombre de Jesucristo. Señor, haz un milagro. Haz un milagro, Señor, te pedimos. Señor, que resuene, Señor, cielo y tierra, de que tú eres Dios sanador. Manifiéstate en medio de la salvación con sanidad en la vida de Carlos, tu hijo, Señor, tu siervo. Te rogamos, Señor, que tú les cubras con tu manto a ella y a Soledad y que les sanes de toda dolencia, porque tu palabra dice que tú eres el que sana todas nuestras dolencias. Te pedimos que tengas compasión de ellos, que en el nombre de Jesús restaure su salud y lo vuelvas, Señor del cielo, al vigor y fortaleza física y con carácter y autoridad espiritual de una manera extraordinaria más que antes, Señor. Te rogamos que bendigas también a nuestros hermanos, vienen en camino, tráeles con bien y permite que esta noche sea un tiempo de gozo, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de reflexión y un tiempo de victoria en tu palabra, Señor. Ponemos todo en tus manos y te agradecemos por estar con nosotros. Humildemente te pedimos, Señor, manifiéstate aquí a través de la enseñanza. Amén. En el nombre de Jesucristo, amén, nuestro Salvador. Amén. 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 Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, bienvenida, gloria a Dios. Es una bendición poder compartir este tiempo una vez más, continuando en el estudio de la palabra. ¿Verdad? Y hoy vamos a estudiar otra vez el gozo de servir. Estamos viviendo una experiencia a través de la epístola del apóstol Pablo a Filipenses. Pero ahora allí vamos a ver el capítulo 2 del 19 al 24, cómo el apóstol Pablo se centra en una experiencia de fe, viendo a alguien que le ha servido de colaborador, alguien que ha sido extraordinario para su ministerio, pero a la vez alguien a quien él ha influenciado en su ministerio también. Y tenemos que entender entonces estas cosas. Uno, que el liderazgo es influencia, y que Dios nos llamó a cada uno de nosotros para influenciar en otras personas, pero hacerlo de una manera positiva. Dios para eso nos escogió, Dios para eso nos llamó, para que nosotros influenciáramos sobre otras personas, bendiciéndolos, para que esa bendición a la vez sea otra vez devuelta a través de esa persona que hemos influenciado positivamente. Y de esto se trata hoy la historia, el párrafo breve que vamos a leer y estudiar de la palabra del Señor. Filipenses 2 del 19 al 24. Dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Amén. Qué extraordinaria bendición. Pablo está convencido, él no puede ir a Filipos en este momento, que él está deseando estar con la iglesia y ver cómo están los asuntos de la iglesia. Pero él tiene algo, él no se olvida de la iglesia ni el deber que tiene con ella, sino que ahora él pone a alguien que es su colaborador fiel para que le bendiga, para que le ayude, para que le asista y para que le esté acompañando en el ministerio. Y usa a Timoteo como uno de sus representantes, o como un representante de su autoridad espiritual, para que fuera a bendecir la iglesia de Filipo. Ahora, Pablo no tenía otra persona que fuera tan especial, tan atento en el ministerio, que él dice, de la manera que él habla de Timoteo, es maravilloso lo que él dice, ¿verdad? Él da un informe acerca del servicio, de la entrega y de la experiencia de vida que es digno de imitar las cosas que está haciendo Timoteo por el Evangelio del Señor. Así que hoy Timoteo es un reflejo de lo que
Pablo ha hecho como líder de lo que Pablo ha influenciado en la vida de él, pero a la vez Timoteo es un ejemplo de alguien que se ha entregado a servir a los siervos de Dios, o alguien que se ha entregado a servir a la iglesia de Jesucristo. Así que Dios nos está llamando a que nos pongamos en los dos lugares. Uno, que aprendamos a influenciar y bendecir a las personas de modo que cambien el significado de su vida de una manera significativa. Pero lo segundo, que seamos también instrumentos para bendecir a otras personas cuando están en desventaja, como lo estaba Pablo. Es decir, Pablo, acuérdense, estaba preso en Roma, pero Timoteo ahora era un fiel colaborador de Pablo, de acuerdo a la experiencia de fe, y sentía un gozo extraordinario en servir a Dios, pero también bendecir al apóstol Pablo, ¿verdad? En estos momentos que él los estaba necesitando. Por eso vamos a ser exhortados también a tener gozo a la hora de servir e influenciar como hombres, como mujeres, como siervos y siervas del Señor, a influenciar nuestro alrededor. Impactemos a las personas que estén alrededor. Cuán importante es que lo que la palabra de Dios nos declara, dice, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta palabra? Que aprendamos a influenciar al mundo de tal manera que el mundo se impacte con nuestra capacidad de fe, con nuestro modo de vivir el evangelio, y no que nosotros seamos impactados por el mundo a tal punto que nos adaptemos a sus normas, a sus momentos, o a su modo de ver la vida, o a su modo de vivir las experiencias que tienen por delante. No, tenemos que aprender a ser siervos y siervas de Jesucristo, de la misma manera en que Pablo fue con Timoteo e influyó en la vida de él, pero a la vez de la misma manera en que Timoteo se entregó para bendecir la obra de Cristo y para bendecir a este siervo de Dios que es el apóstol Pablo. Por eso, con gozo, vivamos una experiencia de servir a Cristo, pero sirviendo a Cristo, impactemos nuestro mundo alrededor. Amén. Amén. Por eso, vemos en Timoteo lo primero, un ejemplo de servicio. Dice, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo quería bendecir a la iglesia, pero a la vez que quería él recibir buenas noticias. De hecho, él sabía el calibre y la calidad de la experiencia de fe de la iglesia en Filipos. Dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Es decir, que él sabía que, de cierta manera, aunque siempre las iglesias tienen circunstancias, pero él sabía que esta iglesia en Filipos tenía una experiencia de fe, y él iba a recibir gratas noticias del modo en que ellos estaban viviendo el evangelio y del modo que ellos se estaban conduciendo en el evangelio de Jesucristo. Y eso es importante. Qué lindo cuando uno le da una buena noticia de que alguien está firme en el Señor, de que a alguien le están saliendo bien las cosas, de que alguien tiene a Dios por delante y que como Dios lo está bendiciendo. Y uno se pone gozoso. Bueno, eso es lo que queremos oír todos cuando escuchamos de alguien, ¿verdad? Que le está yendo bien, pero le está yendo bien con la gracia, con la ayuda y con el favor de Dios. En cambio nos entristecemos cuando vemos una persona de que no está en una crisis, está mal, está ajeno de Dios. No, eso nos pone triste. No, Pablo quería recibir gratas noticias, y Pablo estaba gozoso de que él iba a recibir buenas noticias de esta iglesia que estaba teniendo una experiencia de fe. Ahora, cuando él dice, espero en el Señor, dice bien, espero en el Señor, es la primera frase. ¿Qué denota esta frase? Amén. Confianza. Que tiene, aleluya, fe. Que tiene confianza y que está viviendo una experiencia donde el control, ¿quién lo tiene? Dios. El Señor. El control lo tiene Dios. Cuando él dice, espero en el Señor, ¿en quién está esperando? En Dios. Ya lo está diciendo. A veces nosotros usamos esa frase como un cliché. Bueno, yo espero en el Señor mañana, pero en realidad no esperamos en el Señor mañana. En realidad es una frase por decir algo. A veces se usa. Ahora, cuando nosotros tenemos nuestra confianza, yo espero en el Señor que mañana, no importa si mañana cae nieve, no importa si truena, no importa lo que sea, ¿en quién yo espero?
En Dios. En Dios, porque Dios tiene el control. Y eso es una seguridad y es una confianza de que en realidad, ¿en quién estamos? En el Señor. En Cristo Jesús, por tanto estamos sujetos de su mano y de su capacidad, de su autoridad, de su soberanía. Así que el salmista declara, decía, el Señor es mi ayudador. ¿Se recuerda la frase? El Señor es mi ayudador, y luego declara la segunda frase. ¿Cuál es? ¿A quién temeré? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque el Señor es mi ayudador. Bueno, es más o menos lo que Pablo está diciendo con la expresión de esta frase. Cuando dice, espero en el Señor. Él tiene su expectativa en Dios. Él tiene su esperanza, él tiene su visión. Todas sus experiencias, ¿dónde la tiene? En Dios. En fe, en la confianza y en que Dios tiene el control de todas sus expectativas. Eso es lo que él expresó. Ahora, él expresa algo lindo acerca de Timoteo, que él no lo dice de otras personas. Él habla bien de otras personas y habla bien de otros colaboradores que fueron muy buenos delante de él y compartieron con él. Pablo tuvo buenos siervos alrededor de él que le acompañaron en el ministerio. Pero Timoteo era alguien que sobresalía como un colaborador. Y él confiaba en la experiencia de vida espiritual, confiaba en la integridad de Timoteo, en ese llamado que él sentía, en ese carácter de servicio constante, que era un hombre dispuesto y aparte era un hombre lleno y pleno de la fidelidad de Dios, para servir a Dios y para servir a los hombres. Y esto es algo que tenemos que tener bien en claro. Porque a veces nosotros decimos, no, yo sirvo solo al Señor, pero ¿cómo vamos a servir a Dios si no soy capaz de servir al hombre? No, porque no, yo no sirvo a los hombres. Está bien, pero si alguien te manda a hacer algo, no lo queremos hacer o lo hacemos refunfuñando. Se recuerda lo que decíamos la semana pasada, que a veces dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es decir, cuando viene a ver, está hablando de ir a hacer las cosas, pero hacerlas refunfuñando, rezongando, como que siempre tengo que estar yo. Y el mismo principio que dice la Escritura, es el mismo principio. ¿Cómo pues puedes decir que amas a Dios Que no ves. a quien no has visto y aborreces a tu hermano a quien has visto? Entonces, es el mismo principio que hay aquí en el amar a Dios, a quien no vemos, y aborrecer a alguien, a un ser humano, indica de que en realidad mi fe no está correcta, ni está enfocada, ni está yendo al destino que Dios quiere. Bueno, de la misma manera, si no somos capaces de obedecer las órdenes de los hombres o las necesidades de las personas para bendecirles, entonces tampoco vamos a ser capaces de obedecer a Dios. Porque a Dios se le obedece a través de ¿quién? De los hermanos. De los hermanos, de los siervos, de los líderes o de los momentos en que tenemos la oportunidad de servir, bendecir a Dios. Y a veces nos enojamos cuando alguien nos dice, haz esto o haz aquello. O debe ser de este modo o debe ser de aquel otro modo. Y la gente rezonga y la gente se enoja y se contrista y se va. ¿Por qué? Porque no tienen la perspectiva de que a quién en realidad están siguiendo y a quién en realidad están sirviendo. Usted se imagina a Timoteo las veces que fue enviado por Pablo, vamos a verlo ahorita. Las veces que fue enviado, dale para aquí y ahora corre para allá. Y Timoteo siempre estaba dispuesto a ir. ¿Sabe por qué? Porque él amaba la obra del Señor. Pero aparte, él creía en la experiencia de vida que tenía el apóstol Pablo. Y él sabía que estaba sirviendo no a hombres, sino a quién. A Dios. A Dios. Y es por eso que él tenía siempre un carácter dispuesto a servir. Así que, hermano, cuando alguien le diga, hermano, haga esto o ayúdeme a aquello, hágalo con gozo. Vaya con gozo, vaya con disposición, vaya con entrega. No vaya pensando que alguien lo quiere vivir mandando. Vaya pensando que es Dios quien ha visto que tú eres una persona con capacidad para resolver asuntos. Y por eso es que te buscan. Si la gente no te apreciara, la gente no te busca para que le ayudes. Pero cuando te buscan constantemente y te haz esto y aquello, es porque ven que tú puedes hacer las cosas. Es porque ven que tú tienes la capacidad de estar bendecido y poder bendecir a otras personas. Porque ven la capacidad que tú tienes para servir. Y eso es bueno delante de Dios. Cuando uno lo tiene en cuenta, entonces dele la gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo malo?
Que no lo tomen en cuenta. que nadie te tome en cuenta para hacer algo. Entonces, si alguien te dice, hazlo, vaya con gozo, porque esto es de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, Timoteo, su madre era judía, ¿verdad? Su madre era Eunice y su abuela, se recuerda, era Loida. Alguien me busca allí, segunda de Timoteo 1, del 3 al 5. Vamos a conocer un poquito. Segunda de Timoteo 1, del 3 al 5. El padre de Timoteo era griego, pero su madre era judía. Y tal parece, allí en Hechos 16:3, Pablo circuncida a Timoteo. Lo circuncida por una razón. No es que el evangelio sea necesario circuncidar, porque eso no es de Dios. ¿Bien? Ahora, ¿por qué Pablo circuncida a Timoteo? Por una estrategia dentro de la misión y dentro de la visión misionera que él tenía. Y es por eso que lo circuncida, porque si él iba a ser su fiel colaborador del evangelio, Pablo donde primero iba era ¿dónde? A los judíos. A los judíos, iba a las sinagogas y predicaba el mensaje de Jesucristo en la sinagoga, y luego los que creían él se los llevaba afuera y compartía afuera el evangelio y les explicaba mejor cómo era la cuestión. Pero si Timoteo no estuviera circuncidado, entonces iba a ser tropiezo al modo en que Pablo quería llegar a las personas. Por tanto, como para romper un poco de despropósito y que algo no entorpeciera la misión del evangelio, Timoteo fue sacrificado. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué? No entiendo. Fue circuncidado porque, bien, Pablo a lo primero donde iba, no iba al mundo gentil. ¿Quiénes conocían más cerca la palabra de Dios? Los judíos. Exactamente. ¿Qué hacía Pablo? Como él era había sido el Sanedrín, Pablo tenía una casta experiencia en cuanto a la ley, la conocía muy bien, sabía los movimientos y todo. Entonces, Pablo por eso se acercaba primero, cada vez que iba a las ciudades, él iba donde primero iba, él no iba a predicar al mercado. Él no iba primero a la orilla del río a predicar, él no iba a predicar a la gente por la calle. Él iba a las sinagogas. Y en medio de las sinagogas, entonces él se paraba en pie y daba explicación de las escrituras. Y cuando daba las explicaciones de las escrituras, entonces es que él comenzaba a hablar del evangelio de Jesucristo, diciendo, hermanos, esto es de este modo y esto es así porque es Cristo el verdadero Dios. Entonces muchos se interesaban, y cuando se interesaban, entonces él decía, vamos a estar en tal lugar, por ejemplo, vamos a estar a la afuera, a la orilla del río, mañana a las 6 de la tarde. Y allá entonces al otro día íbamos todos los que se interesaban. Y cuando se agolpaba la multitud, entonces predicaba el evangelio de Jesucristo, y entonces es que compartía, y muchos de ellos creían en el evangelio del Señor. Era muy buena estrategia, sí. Pero hay una palabra que Pablo dice que por fulano me hice así, que por el otro me hice así. O sea, que él se adaptaba al público para poder ganar a todos. Pero es que eso es una estrategia del apóstol Pablo. De hecho, es un principio misionero básico. Dice, a todo me he hecho de todo por tal de ¿qué? De ganar a Cristo, de que Cristo sea hecho conocido. Y de hecho, cuando él estaba, se recuerda que iba caminando y estaba mirando y veía acá, este es el Dios. Y llega un momento, un lugar que dice, el Dios no conocido. Y cuando ve aquello de el Dios no conocido, él entra allí y dice, yo conozco al Dios que ustedes no conocen. Amén. ¿Y cuál es ese Dios? Y comienza a predicar y él ve la oportunidad de presentar el evangelio. Porque, ustedes tienen un montón de dioses, mire, y acá decía, al Dios no conocido, bueno, yo lo conozco. Así que, como la estrategia del apóstol Pablo por llevar un mensaje poderoso. Alguien busque allí en 2 Timoteo 1, 3 al 5. Él conocía mucho de psicología. 1, 3 al 5. Amén. A ver. Al recordar de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice. Amén, amén. Y ahora te anima a ti. Amén. Qué interesante esta versión. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acerca de esto? La experiencia de vida y de fe que tiene Timoteo. ¿De dónde nace? De su abuela. De la influencia de su madre y de su abuela.
Las abuelitas son unas campeonas. Rubí. Esas abuelitas que están allí enseñando y compartiendo, y también los abuelitos, sí, está bien, no se preocupen. Bueno, eso fue lo que hizo tanto la mamá como la abuela, dice, incentivaron a la fe a Timoteo. Ya ellas escucharon el Evangelio. Bien, eran judías, ellas escuchan el Evangelio, aceptan el Evangelio de Jesucristo y comienzan a transmitir el mensaje de salvación y a influenciar la vida de Timoteo, a pesar de que Timoteo era influenciado y había sido criado en las costumbres gentiles, porque era de padre griego. El hecho de que Pablo lo circuncida, eso indica de que él había sido criado en las costumbres gentiles y no en las costumbres judías. Bien, pero esto facilita ahora cuando lo circuncida el hecho de impactar y llegar con el Evangelio a la vida de Timoteo y a la vez llegar con el Evangelio a la vida de otras personas. Ahora, Timoteo llega a ser tan buen colaborador del apóstol Pablo que él le llama ciertos títulos o da ciertos calificativos. Cuando él menciona allí en 1 Tesalonicenses 3:2, él dice: nuestro hermano, hablando de Timoteo, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Jesucristo. Es decir, le llama hermano, servidor y colaborador. El calificativo que le da el apóstol Pablo. Allí también le menciona en 1 Corintios 4:17, dice: mi hijo amado y fiel en el Señor. Lo segundo, hijo amado, lo quiere como un padre o un hijo, dice, pero dice, y fiel en el Señor. Lo tercero que dice, verdadero hijo en la fe. Ahora está mencionando, esos son los calificativos que sigue dando. Y luego menciona en 1 Timoteo 6:11, allí alguien me lee, ¿qué dice? Hombre de Dios. Hombre de Dios. Mas tú, hombre de Dios, dice, huye de estas cosas y ejercítate, ¿para qué? Para la piedad. Es decir, que huye de los deseos mundanos, huye de las cosas que te apartan de los propósitos de Dios, huye de aquellas cosas que no traen bendición. Dice, ejercítate para la piedad, pero le menciona y dice, mas tú, hombre de Dios. Es decir, que le da un calificativo extraordinario. Como fiel compañero que fue, Timoteo acompañó a Pablo. Allí, si usted lee Hechos capítulo 16, del 1 al 15, se van a dar cuenta. No lo vamos a leer, usted lo lee en casa y lo estudia en casa, en Hechos 16 del 1 al 15. Pero vemos cómo estuvo con Pablo y con Silas en Filipos. ¿Se recuerda lo que pasó en Filipos? El carcelero de Filipos que se convierte. Bueno, allí estaba Timoteo también. No estaba en la cárcel. De algún modo Timoteo se escapó de esta jugada de que a Pablo y a Silas le dieron latigazos. Pero él estaba allí cuando sucedió todas las cosas y estuvo hasta el final en toda aquella experiencia. También cuando menciona en Hechos 17, del 1 al 14, estuvo en Tesalónica y en Berea, ¿verdad? Cuando ellos quisieron ir a un lugar y el Espíritu Santo se los prohibió 2 ocasiones y le dijo, váyanse a este lugar. Y ellos fueron hacia ese otro viaje. Timoteo estaba allí entre ellos. Estuvo también con Pablo en Éfeso y en Corinto. Es decir, vean cómo Timoteo era un hombre que le había acompañado. En Roma, Colosenses 1:1 y Filipenses 1:1. ¿Alguien lo tiene? Colosenses 1:1 y Filipenses 1:1. Dice Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo y Timoteo. ¿Qué dice Filipenses 1:1? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Bien, ahora, ¿por qué quiero resaltar este punto? ¿Dónde estaba Pablo cuando escribe a los colosenses? Estaba en la cárcel. Estaba preso en Roma. ¿Quién estaba allí? Estaba Timoteo. Ahora cuando escribe a los filipenses, esas son las carcelarias. Se conocen como las epístolas carcelarias. ¿Por qué son carcelarias? Porque son las que Pablo escribe cuando estaba en la cárcel. Estando en la cárcel. ¿Verdad? Que está Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón. Bien, entonces está allí. Y lo otro, como menciona, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pero lo interesante es que
Timoteo está con él, acompañándolo en sus prisiones. No es que está preso él, pero él está allí, en la necesidad. Él está llevando el recado. Él está siempre atendiendo a la necesidad que está teniendo este siervo de Dios, el apóstol Pablo. Y Timoteo está de una manera fiel, porque no solo el aprecio que él sentía hacia Pablo, sino más que todo es el aprecio que él sentía hacia quién. Hacia la obra de Dios. Hacia Dios y su obra. Él sentía un gran aprecio hacia Dios y su obra. Y es por eso, él podía decir, bueno, ya que Pablo está preso, yo me voy a servir al Señor. Pablo, que Dios te bendiga. Mira, búscate a alguien que te ayude, yo voy a servir a Dios. Él sabía que había otras cosas que hacer en la iglesia. Pero ¿qué sabía también? Que este siervo necesitaba asistencia en un momento de cuidado, en un momento difícil, en un momento que estaba en una crisis, en un momento en que muchos abandonaron a Pablo. ¿Qué hizo Timoteo? Estuvo ahí. Estuvo a mi lado. De hecho, cuando es la segunda epístola de Timoteo, si ustedes leen la segunda epístola de Timoteo, él menciona, todos me han abandonado. Y él menciona, dice, Timoteo dice, es el que estaba conmigo. Y luego menciona, tráeme el capote que dejé en Troa y tráeme los libros, los pergaminos. Porque Timoteo era un hombre fiel en la existencia. ¿Cuán importante es esto para que aprendamos a no abandonar a aquellas personas cuando están en tiempos de necesidad? Cuando están en tiempos de crisis. Cuando están en tiempos de desventaja, cuando están en tiempos en que cuando más se necesita el carácter y la fuerza, ¿verdad? Es allí donde nosotros tenemos que ser siervos y siervas para acompañar, bendecir, socorrer, proveer, levantar, bendecir. Si nosotros abandonamos en la hora de la prueba a alguien que ha servido a Dios o a alguien que está sirviendo a Dios, tarde o temprano, de acuerdo a lo que dice la palabra, de la misma manera con que tú midas, te van a medir. Te van a medir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sirve a Dios. No nos toca a nosotros de alguna manera, bueno, que ya ahora para que alguien le envíe. No, usted es el enviado del Señor para bendecir. Entendamos que Timoteo pudo tomar una decisión. No, me voy a servir a la obra del Señor en otro lugar. Pero él que decidió permanecer fiel a Dios y leal a aquel líder que le había bendecido también. Y lo bendijo porque le llevaba gratas, buenas, saludables noticias. O le decía la realidad de las cosas. Pero estaba en el momento en que le necesitaba. Eso es un ejemplo claro de ¿qué? De servicio para la gloria de Dios. Entonces, aprendamos esto. Aprendamos a bendecir a los siervos de Dios, a acompañar los liderazgos de la iglesia o acompañar a las personas cuando estén en necesidad. Porque esos son los momentos en que nosotros tenemos que bendecir a aquellos que están necesitando la ayuda, el socorro, la comprensión o que alguien esté sencillamente ahí acompañando. Qué interesante que cuando uno es que está enfermo y está en cama y cuando tú le despiertes y abres los ojos, que haya alguien ahí sentadito, ¿eh? Ay, sí. Esa es una bendición, como que wow. Oh, le traje una sopita de pollo, como dice la hermana. Le traje una sopita de pollo, mire. Oye, es una bendición. Es un modo de, aunque no diga palabra, pero que ya usted haga algo, ¿verdad? ¿Cómo se siente uno cuando lo van a visitar? Allá mi hermana se puso muy contenta y feliz allá con su sobrina cuando le iba a ver al hospital, allá constantemente. Pero el gozo cuando Dios transforma a una persona, cuando es bendecida, porque es asistida, porque uno le muestra interés. Es fácil decir, hermano, te amo en Cristo cuando estamos acá. Exacto. Pero ¿qué es lo duro y difícil? Meterse en un carro y manejar hasta la casa de esa persona. Cuando esa persona está en necesidad y hay que ir a verla y hay que bendecirla. Los verdaderos siervos y siervas de Dios se ven cuando usted vaya en medio de la necesidad a bendecir. Y también se siente el amor de Dios. Amén. Y Dios nos quiere sirviendo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos mueve? El amor. El amor hacia Dios. El amor hacia Dios. Y es el amor hacia Dios que nos hace servir. Amén. Por eso, ¿cuáles son los calificativos que nos demuestra esta experiencia de vida? Esto nos demuestra cómo en realidad nosotros debemos hacer sentir a una persona, pero a la vez para que también podamos recibir la bendición de ser asistidos
de una manera extraordinaria. Timoteo tenía una integridad moral extraordinaria en el modo en que él vivía el Evangelio. Ahora, ¿cuántos Timoteos se necesita hoy? Y Timoteas también. En la iglesia de Dios. Personas que sirvan con gozo y que sientan pasión en servir. Cuando él menciona allí dice, porque la frase cuando él menciona del mismo ánimo, dice, porque a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Dice, no tengo a ninguno a mi lado. Ahora, cuando él menciona del mismo ánimo, está mencionando una palabra, isosuhan. Isosuhan. Viene de la palabra griega suje, que quiere decir alma. Y viene a decir, de la misma alma. Pablo sentía a Timoteo como si fuera un alma. Bueno, cuando se dice, no, un alma gemela, ok, sí, lo sentía de un mismo sentir, de un mismo parecer. Era de igual alma, de igual disposición, de sinceridad para servir. Y esto lo veía en Timoteo, por eso, a pesar de que él estaba en la cárcel, él se gozaba y sabía que al enviar a Timoteo, estaba yendo hacia Filipos, ¿quién? Un pastor. Pastor, Él mismo. Un joven pastor. un siervo de Dios, alguien que le interesaba la obra de Dios, Un representante de él. una persona que estaba representando el sentir y el parecer del apóstol Pablo. Alguien que estaba comprometida con la obra. Timoteo estaba comprometido en la obra del Señor. Amén. Entonces, Era como tener de- a Pablo ahí. claro, entonces por eso es que le menciona y da todas estas referencias de quién era Timoteo, para que la iglesia supiera de que Timoteo era alguien que tenía una alta estima delante del apóstol Pablo. Y de la misma manera en que él es tratado, dice, así deberían ellos tratarlo, porque Pablo lo trata a Timoteo como ¿quién? Un hijo. No como un joven pastor, no como un muchacho, no solo como un hijo, sino que lo trata como un Hombre de siervo de Dios, O un igual. hombre de Dios. Él le habla hijo, pero le llama también hombre de Dios. Entonces, cuán importante que nosotros y usted sepa quién es. Sí, usted es hija, pero usted es una sierva de Dios. Usted es hijo, pero también es usted un siervo de Dios para bendecir. Y tenemos que asumir un compromiso del carácter y de la significancia que tuvo Timoteo. Ahora, ¿qué era lo que quería el apóstol Pablo? Él estaba confiado en que iba a recibir buenas noticias, pues él estaba descansando en que el trabajo que estaba haciendo Timoteo era un trabajo con garantía. Era un siervo de Dios con toda la disposición. Por eso, la gran utilidad que tenía este siervo de Dios, Timoteo, y que era que cuando Pablo quería alguna información, y vamos a buscar 1 Tesalonicenses 3:6, 1 Tesalonicenses 3:6, alguien me busque, 1 Corintios 4:17, y bueno, Filipenses allí 2:19, 1 Corintios 4:17, bien, y también 1 Corintios 16:10, amén. Repito, 1 Tesalonicenses 3:6, 1 Corintios 4:17 y 1 Corintios 16:10. ¿Lo tienen allí? A ver, vamos a leer. Tesalonicenses. A ver. Pero ahora Timoteo ha vuelto a nosotros, luego de haber estado con ustedes, y nos ha dado las buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos ha contado, además, que ustedes siempre nos recuerdan con cariño y que deseamos vernos. También nosotros deseamos verlos a ustedes. ¿De dónde viene Timoteo? De ¿Dónde estaba Pablo? De Tesalónica. Oh, ¿Viene de Tesalónica? Yes. Está viniendo de Tesalónica porque había sido enviado por Pablo, pero ahora trae buenas noticias. Me sigan leyendo allí Corintios 4:17, 1 Corintios. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Amén. ¿A dónde lo envía? A Corinto. A Corinto. Ya fue Tesalónica, ahora Corintios. ¿Alguien me lee otra vez? 16:10. 1 Corintios 16:10. Y si llega Timoteo, Sí. también. y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad,
porque Él hace la obra del Señor así como yo. Gloria a Dios. ¡Wow! Hace la obra así mismo como yo hago. Así la hace Timoteo. Fíjense bien, cuando llegue, si llega Timoteo por allá, está hablando de los Corintios, alguien me lea Filipenses 2.19, dice aquí, 2.19, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo. ¿Qué tenemos que decir entonces? Que Timoteo era un buen discípulo. ¿Era un buen discípulo? Sí, mi hermano. Que Pablo fue un excelente líder. Gloria a Dios. Capacitó a Timoteo al nivel de que Timoteo representaba a Pablo al 100%. Amén. Obediente. Pablo influenció de una manera poderosa la vida de Timoteo. ¿Qué más? Hay un versículo que dice que Pablo le dice a Timoteo que reconoce la misma fe que tuvo de su mamá. De su mamá. Sí, el que leímos al principio. Entonces, pienso yo que la fe también fue fundada en Timoteo, no solo por Pablo, sino también Sí, por su mamá. al principio habíamos hablado de eso, que su abuela y su madre habían influenciado en la vida de Timoteo, pero ahora estamos viendo en la experiencia ya como siervo y ministro de Jesucristo. Pero también fue líder. Era líder, se convirtió en un pastor. Bien, ahora, si uno mira bien, Timoteo era un recadero. ¿Qué es Pero recadero? llevaba mensaje. Un mensajero. Él era el que llevaba el recado del apóstol Pablo. El mensaje. El recado, el mensaje. Vete allá a Stanford y dile a los hermanos. Bien, no se me desentienda. Please, por favor. Vete a Stanford y haz esto. Y cuando viene al otro día, me hace falta que el martes vayas a Norwalk y le diga a los hermanos. Necesito que vayas a Greenwich y que hagas una visita allí. Mira a la hermana. Y necesito, pero yo no soy pastor de la iglesia. Pastor es usted. A veces pensamos así. Sí. Como que los pastores tienen que hacer la obra de todos. Cuando en realidad sí, tenemos que hacer la obra. Pero ustedes tienen que hacer la obra también. Porque han sido llamados a ¿qué? A ser servidores de otras personas. Bendecimos, pero ustedes tienen que ir también a ¿qué? A bendecir. Visitamos, pero ustedes deben también ir a ¿qué? A visitar. Compartimos, pero ustedes deben ir también a ¿qué? A compartir. Hay que hacer la obra del Señor y hay que hacerla con gozo. Hay que hacerla con gozo, como este hombre de Dios que no estaba sirviendo al apóstol Pablo desde un estatus de pastor llamado al ministerio, sino como un siervo que estaba honrando la vida de un hombre que estaba sirviendo a Dios y que ahora estaba preso, que estaba en desventaja, que no se sabía si iba a tener un designio positivo o si iba a salir ya definitivamente de este mundo porque iba a ser sentenciado a la muerte por el César. Pero él estaba sirviendo de instrumento de bendición para llevar buenas noticias, pero a la vez para traer buenas noticias. Entonces, por eso dice, no tengo a ninguno de la misma manera que es Timoteo. Una persona del mismo ánimo como el apóstol Pablo quería, ¿verdad? Con sinceridad, dice alguien que con tanta sinceridad se interese por vosotros. Del mismo ánimo. Y cuando menciona, Pablo está diciendo que Timoteo era literalmente como un ansioso por la obra de Dios, pero no una ansia que desesperaba, sino era un ansioso positivamente por querer hacer la tarea. Actuar. Es que, usted ha visto ese tipo de personas cuando dice, no, porque dígame lo que hay que hacer. ¿Viste ese tipo de personas así? Dígame qué hay que hacer y vamos a darle para adelante. Que siempre están buscando hacer algo. Bueno, Timoteo era alguien apasionado por servir a Dios en lo que fuera necesario. Y él se gozaba en que... Y no piense que los viajes eran cortitos. Y no piense que los viajes no eran peligrosos. Ahora tenemos aire acondicionado, tenemos todo. Pero en aquel tiempo, imagínense, el calor, el frío, las circunstancias, el camino, el cansancio, el hambre. El sandalia. Claro, era un montón de cosas que podían ser contraproducentes. Pero Timoteo era apasionado por servir en la obra de Dios. Y obedecer. Apasionado. Yo hoy, mire, con gozo, yo me gozo que usted esté acá. Pero yo estoy convencido que hay personas que no vinieron porque están preparándose para la nieve de mañana. ¿En serio? Entonces, si mañana hubiera culto, no vienen al culto por razones de qué? De que nevó. Pero hoy no fueron porque hay que prepararse para la nieve de mañana.
Entonces, yo digo, óyeme, es extraordinario cómo a veces nosotros tenemos los medios, las formas, los recursos que nos da Dios para estar bendecidos. No estamos en persecución, no estamos en guerra. Tenemos las comodidades, a Dios la gloria por todo eso. Y cómo nos cuesta venir a la casa de Dios, cómo nos cuesta compartir, o cómo nos cuesta ir a bendecir a otras personas que están carentes, que están en necesidad, que están bajo circunstancias difíciles. Y nosotros acá estamos gozosos y bien, estamos bendecidos. Entonces, cuán importante es nosotros descubrir que el carácter de este siervo, y Pablo dice, él enseña igual que yo, es un siervo de Dios, es un ministro de Jesucristo, es alguien que hace la obra y tiene un llamado, y tiene convicción, y tiene fortaleza en carácter, y tiene enseñanza, y tiene fe, y tiene disposición, y se interesa con pasión. No solo decir por la obra de Dios, Pablo dice, se interesa de una manera extraordinaria. ¿Por quién? Por Dios. Por vosotros, por sus hermanos. Se interesa por sus hermanos, no tratando de sacar alguna ventaja, sino lo hace ¿de qué manera? Con toda sinceridad. Aprendamos esta lección, que es lo que Dios nos está diciendo. Dice la palabra, una vez más, ¿alguien va a decir algo? Yo iba a decir que nosotros tenemos una gran bendición en este país, que todavía somos libres de culto. Porque yo he escuchado testimonios de personas que se congregan en sitios donde la iglesia está bajo persecución extrema. ¿Cierto? Y no pueden ni decir un amén ni un aleluya. La única manera que se comunican entre ellos es con lágrimas en los ojos, se miran unos a los otros. Yeah. Entonces, aprendamos, hermano, a ser siervos y siervas para bendecir. Aprovechemos esta oportunidad que Dios nos ha dado. Aprovechemos el sitio donde vivimos, pero influenciemos de la misma manera en que Timoteo influenciaba y bendecía. Sea líder con influencia. Acuérdense que el liderazgo es esto, es influencia. Que usted influencie para bendecir y transformar las vidas de los que están a su alrededor. Que cuando lo vean, vean a alguien que es capaz de bendecir sin esperar nada a cambio. Porque el único propósito es honrar y bendecir a Dios. Cuando honremos y bendigamos de ese modo, vamos a impactar. Y vamos a recibir de parte de Dios esa bendición que hemos dado, como mismo Pablo había enseñado, y de una manera de confirmación a Timoteo, que ahora él estaba recibiendo esa bendición de servicio a través del mismo Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo le había servido a él también. Claro, una compensación. De ahí es cuando la palabra del Señor nos dice, es más bienaventurado el que da que recibir. Porque cuando damos y bendecimos, también recibimos. Amén. Pues dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él. Y otra vez vuelve a mencionar que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Bien, qué interesante. Timoteo no buscaba lo suyo propio. ¿Cuál era su interés? Servir, representar a Pablo, las personas. El interés de él era los demás, aquellos que se interesaban en el apóstol Pablo, aquellos que estaban alrededor de la iglesia, aquellos que necesitaban de su ayuda. Él se interesaba con gozo, ¿verdad? Y cuán importante que nosotros dejemos de lado el egoísmo y que cuando sirvamos no pensemos en qué provecho sacar, sino pensemos en qué bendición poder dar. Porque si hay algún provecho que nos vamos a recibir, va a ser de parte de Dios. Porque cuando hallamos gracia delante de Dios, Dios hace que las cosas fluyan. Amén. Dios hace que las cosas sucedan. Amén. Dios hace que estemos bendecidos y sobre todo que estemos en paz. Sí, mi hermano. Eso que es importante en la parte del servicio en la iglesia, que aunque sea como si es en cualquier tipo de área, ¿no? Así limpiando un baño, o limpiando la basura, o ministrando una alabanza, o sea, que todo lo hagamos de una misma forma. O sea, que lo hagamos con el mismo deseo. Amén. Aunque seamos vistos o no seamos vistos, todo hacerlo para el Señor. Con disposición. Es lo que quiere ver Dios. Alguien me busca allí Mateo 20, 26 al 28. Mateo capítulo 20, 26 al 28. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Gloria a Dios. Más Pastor, claro. yo creo que por eso Dios dio dones ministeriales y dones espirituales, y Él mismo dice que es para edificación de la iglesia. Amén. La iglesia debe servir como un cuerpo concertado y unido que camina hacia adelante, impactando, sirviendo, bendiciendo, transformando y llevando al conocimiento de la palabra a aquellos que no tienen la luz de Cristo, para que conozcan a Jesús. Allá mi hermana. Usted estaba hablando acerca de lo que eran las comunidades bíblicas que tenemos. Sí. La palabra de Dios dice que nosotros se nos va a demandar porque otros han sufrido mucho por el Evangelio y nosotros hemos tenido tal vez más, podríamos decir, oportunidades. ¿Cierto? Y tenemos más recursos. Así es. Y muchas veces por dejarlos, por no entregarnos, como usted explicaba el otro día, el no ser calientes en la obra, o sea, no estar tibios, eso va a ser pienso yo que el Señor nos va a demandar eso porque nos está dando muchos recursos para usarlo y nuestra comunidad nos está ganando. Mira, te ha dicho dos palabras buenas, interesantes, bien lindas. Dios nos ha dado ¿qué cosas? Oportunidades. ¿Y qué otras cosas? Recursos. ¿Qué nos falta? La Voluntad. La voluntad. ¿Qué nos falta? Compromiso. Compromiso. Voluntad. Compromiso. Para asumir, servir de la manera en que este hombre sirvió. Compromiso para cumplir el Evangelio de Jesucristo. Voluntad para asumir la obra de Dios. Siempre buscamos una mínima excusa. Necesitamos la más mínima, ni siquiera es como voy a hacer un sacrificio. No. La más mínima excusa que nosotros tengamos para descansar o acomodarnos mejor, Ya. la tenemos para no asumir un compromiso, para no ir a un lugar, para no estar acá, o para no ir a un lugar, o para no asumir, para hacer algo. Pero no es que nos cueste, no, la más mínima cosa. Pues cuesta salir de la zona de confort. Cuando estamos en comodidad, entonces nos olvidamos de nuestras incomodidades. Nos olvidamos de dónde nos sacó Dios. Nos olvidamos de todas aquellas cosas de padecimiento, de tristeza que sin Cristo sufrimos. Y ahora que tenemos a Cristo, que nos estamos acá, gloria a Dios por este país, entonces nos acomodamos de tal manera que perdemos nuestra visión, perdemos nuestro compromiso. Cuando Dios nos ha dado oportunidad, Dios nos ha dado recursos, Dios nos ha dado capacidad, Dios nos ha dado autoridad en el Espíritu y Dios nos da su respaldo para que obremos, para que hagamos. Y la nieve nos detiene. Ni siquiera ha caído y ya no estamos acá algunos. Entonces, ahí es donde voy, que tenemos nosotros que estar comprometidos con la obra de Dios. Y estar comprometidos en servir a Dios. Y en poder bendecir. Y en poder compartir. Y estar en la comunión del Espíritu. Y llevar adelante la obra de Dios. Iba a decir. Que yo creo que Dios nos va a pedir cuentas de eso porque Él nos ha mandado a ser mayordomos. Amén. No hemos sido Sí, Señor, somos mayordomos y mayordomos también de nuestro tiempo. Somos mayordomos de nuestro tiempo. Y Dios nos ha dado una oportunidad que otros no tienen. Y nosotros estamos mal usando los recursos y las oportunidades que Dios nos está dando. Mire este siervo de Dios. Era un apasionado por la obra, tanto Pablo y ahora aquel joven que él había instruido y enseñado. Era otro apasionado por querer ir a cualquier lugar, por bendecir, por llevar buenas noticias, por traer. Era el mandadero, el recadero, el que llevaba las buenas noticias o venía. Pero nunca se ve en la palabra que Timoteo se enojó. O que Timoteo un día le dijo no a Pablo. Más bien dice, no tengo a nadie que se interese tan sinceramente por vosotros que Timoteo. Y no es que había otros que no eran igual. Había otros que eran siervos. Dice, pero la manera que era Timoteo era extraordinaria. Por eso, cuando nosotros nos ocupamos de Jesucristo,
y de permanecer en Cristo Jesús, nos estamos ocupando de la obra de Dios. Amén. Ahora, cuando nosotros nos desocupamos de la iglesia de Jesucristo, cuando nosotros nos desocupamos de los hermanos, cuando nosotros nos desocupamos de las personas necesitadas, ¿de quién usted cree que nos hemos dejado de estar desocupados? De Dios. Ese es el síntoma. No quiere ir a la iglesia, no viene a la iglesia, no quiere ir a compartir con los hermanos, no quiere visitar, no quiere trabajar para el Señor, no quiere hacer nada. No, está en una crisis espiritual. No, sí, está en una crisis espiritual. Pero ¿de quién se ha olvidado? ¿De los hermanos? No, del Señor. Se ha olvidado de Dios. Y eso sí es un grave problema. Podemos olvidarnos de muchas cosas, pero cuando nos olvidamos de Dios, hermanos, es un peligro. Entonces, es el síntoma de que no es que usted no viene a la iglesia y está todo bien, no lloro en mi casa, no. Si usted no comparte acá, indica que usted no comparte con Dios allá. No es capaz de hacerlo. Eso es verdad. Por eso es que estar en la comunión del Espíritu y en la relación con la iglesia y en la bendición de la iglesia. Amén. Sí, mi hermano. Dice la palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Amén. Si sea cualquier actividad, siempre hacerlo no para el hombre, sino para Dios. Y yo sé que cuando tenemos esa disposición, tenemos la misma actitud de Timoteo, porque como usted decía, todo lo hacía para Dios. Amén. En todo, pastor, no solamente en la iglesia, sino también afuera en nuestros trabajos. Amén. En todo lugar. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que Timoteo, ¿qué quería hacer Timoteo en su experiencia de vida? Aligerar Las cargas de Pablo. En vez de añadir cargas, él quería aligerar las cargas del apóstol Pablo. Si ya tiene carga por consecuencia del Evangelio, ya tiene carga por estar sirviendo al Señor, ya tiene carga por las prisiones, dice, yo voy a ser un instrumento para aligerar sus cargas, para que él no se sienta con más peso. Voy a ser un instrumento de bendecir. Cuando usted ve a un hermano que está cargado y está atribulado, no se carga. ¿Qué hay que hacer? Trate de ayudar. No dice la palabra, vosotros sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así, ¿qué cosa? La ley de Cristo, que es la ley del amor. Justo Timoteo estaba haciendo eso, siendo un siervo que estaba ayudando a aligerar la carga de alguien que estaba pasando no por un momento agradable. Gracias a Dios que Pablo tenía una convicción de fe extraordinaria y él soportaba en el Señor, amén. Pero no todos somos Pablo o no todos son Pablo. Y cuando usted ve a alguien que está en desventaja, que está en tristeza, ¿qué hay que hacer? ¿En qué te puedo servir? Amén. Esa es la clave. ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo puedo bendecir tu vida en este momento? En vez de alejarse y de juzgar y decir, bueno, se lo merece. Olvídese, déjele esa parte a Dios. No ocupe el lugar de Dios nunca. Ocupa el lugar de siervo de Dios. Es que algunas veces decimos o pensamos, está así porque sabe Dios qué pecado hizo, sabe Sí Dios es. que... Y en vez de ponernos del otro lado, ¿ya? Porque nosotros muchas veces hemos estado del otro lado y hemos querido o hemos necesitado ese oído, ese consejo o ese está todo bien, ¿no? Y como decías ahorita, es la misericordia lo que Dios, ¿no? Nosotros podamos estar dispuestos, pero también disponibles en cómo podemos bendecir a mi hermano. Amén. Amén. Escucha. Muchas veces a nosotros nos gusta ponerlo en el lugar de Dios y el hombre juega a ser Dios. Y muchas veces nosotros queremos ocupar ese lugar, pero lo usamos y lo usamos hasta mal. ¿Por qué? Porque el Señor declara la palabra y dice, en Habacuc cuando dice, en el día de la ira, Señor, acuérdate de qué, de la misericordia, pero también la palabra declara y dice, clemente, misericordioso, ¿quién es? Jehová. El Señor, lento Para la ira. y grande Misericordia. gloria a Dios, grande es misericordia, pero nosotros Somos al revés. nos parecemos más que nuestro Dios a los dioses romanos que juzgaban de una manera terrible. Yo no me Castigo y veía. venganza para todo el mundo. Rayo, fuego, centella, trueno y todo. Y cuando uno viene a ver, ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es nuestro Dios. Es nuestro Dios, un Dios de misericordia. Cuando el Señor dice misericordia quiero,
y no sacrificio. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, no es vamos a hacer justicia, no dice, no es ese tipo de justicia, no es juicio, dice hacer justicia es que hagas lo correcto, haz lo bueno, lo correcto. Segundo, amar misericordia. No es que tenga misericordia, dice que ames el tener misericordia de otra persona. Y lo tercero, que te humilles ante Dios, que te humilles delante de Dios, que nos humillemos todos ante la presencia de Dios. Por eso la iglesia necesita hoy timoteos que estén dispuestos a hacer la tarea. Segundo, que estén disponibles. Estar dispuesto es yo quiero, estar disponible cuando tú me llames. ¿Me entiendes? Sí. Yo estoy dispuesto a hacerlo, pero bueno, necesito mañana a las 8, vamos a hacer una visita. No, mañana no puedo porque va a estar nevando y entonces... Estás dispuesto, pero no estás disponible. El estar disponible es yo quiero. El estar dispuesto es yo quiero. Pero el estar disponible es cuando usted me llame. Te necesito mañana a las 4 de la mañana. Ok. Está dura la hora. Va a estar nevando esa hora. Hay un frío tremendo. Pero si me necesitas, yo voy a estar allí. Eso es estar disponible. Y eso es hacer un sacrificio para la gloria de Dios. No pensando ni el tiempo ni la hora, sino pensando en la bendición que podemos traer a alguien que va a estar necesitando de nosotros. Que hermano, me quedé con el auto acá en la Mary Parkway, que no sé qué cosa. Ok, hermano, yo le voy a llamar a una grúa ahora mismo. Si te llamó, ¿por qué es? Para que tú veas. Vaya a ver qué pasa. Llame a la grúa, pero vaya usted también. Que no esté solo. Bien, que no se sienta solo, claro. Porque a veces que esté con alguien allí, aunque no haga nada, pero está, ya eso es una bendición. No haces nada, no hablas nada, no dices nada, pero estás allí. Eso es una bendición. Eso es lo que quería hacer Timoteo con el apóstol Pablo. Ese era el modo de él bendecirlo. Sí, mi hermano. No, disculpe, yo también pienso que para poder dar un servicio con excelencia, también tenemos que tener mucho cuidado con nuestro testimonio y no ser piedra de tropiezo para otras personas, más que todo con las que están afuera y también con las que están adentro, porque a veces nosotros hemos ofendido y a veces dice la Biblia, si tú has ofendido, ve y pide perdón y trae tu ofrenda al altar. También creo yo que también lo trae para el servicio, que muchas veces tenemos cuentas pendientes afuera que tenemos que aclarar para que nuestro servicio venga a ser con excelencia. Amén. Delante de la presencia de Dios, todo ponerlo ante Dios y hacerlo con gozo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ¿a quién servimos? A Dios. A Cristo Jesús, hermano. Así que cuando lo haga, hágalo con gozo, como decía el hermano Ricardo, como dice la palabra de Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, expresa el manifiesto ese optimismo y ese deseo de absoluta voluntad de Dios de que sea bendecido. Cuando él menciona, dice, como hijo a padre ha servido. Así que esto espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Qué interesante. Confío en el Señor. Si Dios lo permite, iré pronto a vosotros. Él tenía la certeza y la seguridad que no importa cuál fuera el designio final que se dijera respecto a la causa que estaba allí frente al César. De cualquier manera, que es lo primero que dijimos que hizo el apóstol Pablo. Si Dios quiere. Indicaba fe, indicaba confianza, indicaba que Dios tiene el control de su tiempo, de su vida, y que era puesto delante de Dios cualquier cosa que suceda. Él está diciendo, cualquier sentencia que suceda no viene de parte del César. Cualquier cosa que suceda viene de parte de ¿quién? De Dios. Mi vida está en las manos de Dios. Dios lo permite. Amén. Eso es lo que la experiencia que Él está transmitiendo y da la certeza y la confianza absoluta que la decisión final de su caso no está en manos de hombre. La decisión final de su caso está en las manos de Dios. Y cualquier cosa que sea, Dios tiene el control y Dios va a ser glorificado. Pastor, y algo interesante,
de Pablo él aprendió la perseverancia. Amén. Porque nosotros empezamos a hacer algo, pero después cuando estamos en el medio del camino, ay, esto llegar hasta allí. Pablo nunca hizo eso. Amén. El ejemplo que le dio a Timoteo siempre fue, sigue para adelante. Fue muy diligente. Muy diligente, muy perseverante, muy dispuesto, y cuando él declara todo lo puedo en Cristo que me fortalece, indica su determinación de que con Dios él podía hacer y lograr todas las cosas. Por eso nuestra responsabilidad es mantener esta experiencia de vida, este testimonio de fe, mantener nuestra confianza. Cualquier cosa, sea lo que sea, somos del Señor, estamos en las manos de Dios y nuestra responsabilidad es servir de este modo con gozo. Como Pablo sirvió a Timoteo enseñándole, y que ahora Timoteo nos demuestra acá cómo era él en el Evangelio para bendecir la obra de Jesucristo, bendecir las iglesias. Así Dios nos llama a nosotros. Que seamos instrumentos de bendición, de ayuda, de fuerza y de victoria para la vida de otras personas. Amén. Amén. A pesar de pruebas, adversidades, sujetémonos de la voluntad de Dios y creamos en el poder transformador de Dios. Amén. Amén. Pensamiento de trabajo, ¿qué dice allí? Él sanó interés por otro. A ver, alguien me lo lea. Jennifer, a ver. Pensamiento de equipo. El sano interés por otros, la lealtad a pastores y líderes y la fidelidad a Dios. Son cualidades que traen unidad y gozo, bendicen y edifican la iglesia. Amén. Amén. La bendición de colaborar los unos a los otros. Allí, punto de reflexión. ¿No te vas, Rosario? Nuestra manera de tratar y acompañar a hombres y mujeres en el liderazgo demuestra nuestra verdadera fe e intención de vivir para Dios. Amén. La capacidad de tratar y acompañar tanto a hombres y mujeres de fe en el Evangelio y bendecir a otros. Versículo para recordarlo, leemos todos conmigo, a ver. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Filipenses 2:21. No seamos como los otros, seamos como Timoteo, que él sinceramente se interesaba por la obra y por servir y bendecir a otros. Por eso, ¿cuáles son las cualidades de un buen siervo o una buena sierva de Dios? Disponibilidad, Compromiso, Amor, lealtad, obediencia, fe, Confianza y fe. confianza y fe. Amén. Y una entrega servicial. Entonces, ¿qué nos enseña Dios con esto? a servir. a servir. El verdadero liderazgo es servicio. Un liderazgo de servicio. Hacer como Timoteo. Amén. Ser. Pastor, pero sin interés, porque hay muchas personas que sí, son serviciales, están disponibles, colaboran, tienen todo ese conjunto, pero hay un interés detrás. Así es. Pero por eso habla de sinceridad. Hay que servir con sinceridad para la gloria de Dios, buscando a cambio que solo Dios sea glorificado. Amén. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar, dar gracias a Dios por este tiempo.